Es una externalidad. Las externalidades se definen como decisiones de consumo, producción e inversión que toman los individuos, los hogares y las empresas y que afectan a terceros que no participan directamente en esas transacciones. Los economistas a estos efectos de la producción y del consumo que no se compensan se les llaman externalidades. ¿Cuáles son los tipos de externalidades que existen? Pueden haber dos tipos de externalidades, las externalidades negativas y las externalidades positivas. Las externalidades negativas, también llamadas costes externos, surgen cuando determinadas personas no asumen el costo íntegro de sus decisiones y acciones en el mercado, sino que una parte importante de esos costes los hacen recaer sobre el resto de los agentes económicos. Por otra parte, las externalidades positivas surgen cuando una acción del mercado beneficia no solo a los directamente implicados en ella, sino a muchas otras personas que se dice que se benefician en esa acción sin pagar por ella. Algunos ejemplos de externalidades positivas son las siguientes. Pueden existir externalidades positivas, en este caso lo que se produce no es un costo externo, sino un beneficio externo. Tenemos el caso de las abejas, estas ayudan a la polinización y por lo tanto pueden beneficiar a otros productores, como los agricultores o jardineros que producen otro tipo de producto, no necesariamente miel producida por las abejas. Otra externalidad positiva en el consumo se da en la salud. Cuando nos enfermamos, consumimos medicamentos. Indirectamente estamos evitando que otras personas sean afectadas y se enfermen. Otra externalidad positiva es la educación. Cuando una persona se educa, no solo se beneficia de sí misma, sino que beneficia a las personas que están a su alrededor o beneficia a la sociedad en general. Tenemos una zona con un río. Este lugar es muy agradable y esto lo motiva a usted a poner un restaurante a un lado del río. La gente llega a disfrutar del paisaje, usted tiene un buen negocio en armonía con la naturaleza. Sin embargo, río arriba llegué yo y puse una fábrica. Produzco insecticidas y sé que mi producto es algo contaminante. Mi fábrica tiene costos de producción, los cuales son costos de materiales, costos de mano de obra, costos indirectos, gastos administrativos y todos los gastos y costos que una fábrica puede tener. A estos costos los llamamos costos privados. Ahora bien, nos encontramos con otros costos adicionales. Yo encuentro muy cómodo y barato arrojar mis desperdicios al río. Esa agua limpia, cristalina, se empieza a poner turbia y contaminada. Esto provoca afectación a la flora y fauna, daño a la salud, además de perjuicios a otras actividades. En el caso del restaurante, ya nadie querrá ir a comer a un río contaminado. Estos costos ya no son privados, estos ya son llamados costos externos, es decir, yo no voy a pagar el médico de esas personas enfermas, ni tampoco pagaré los clientes que ha perdido su restaurante. Por eso decimos que un costo externo no recae en el productor de un bien o servicio, sino en otros productores o consumidores. Entonces, podemos preguntarnos, ¿cuánto le cuesta a la sociedad este producto que esta fábrica está produciendo? Nos podemos dar cuenta que hay un costo social. Este costo social es la suma del costo privado más el costo externo. Ahora, ¿por qué si esto genera un costo marginal que podría ser elevado, por qué las personas compran este producto? Bueno, este producto tiene una demanda, esto es porque produce un beneficio y existe entonces un beneficio marginal por cada unidad consumida. Posiblemente los consumidores no conozcan el costo que se está generando, entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el mercado tal cual solo percibe el costo privado, no los costos externos. En sí no se reflejan los verdaderos costos para la sociedad. Entonces, como lo muestra la gráfica, se genera un equilibrio de mercado entre oferta y demanda ineficiente. Pero nos preguntamos, ¿por qué es ineficiente? Bueno, es porque existe un costo marginal social que refleja el verdadero costo para la sociedad, que no está compensando el precio que se está pagando. Este precio P1 no refleja el costo total. Si fuera el equilibrio eficiente, entonces observamos que el precio P2 sí está pagando el costo externo, que debería tener un precio más elevado.
El mercado entonces, en este tipo de situaciones, nos genera una pérdida irrecuperable. Como podemos ver, en la zona marcada de gris es una zona que refleja una ineficiencia, un costo marginal social que no ha sido cubierto por el precio que se paga y por lo tanto tenemos una sobreproducción. Es decir, se está produciendo la cantidad K1, pero para que fuera eficiente el mercado debería producir la cantidad K2. El mercado entonces falla, es decir, el sistema de precios no produce a una asignación eficiente de los recursos. Podemos notar que el equilibrio eficiente es la cantidad K2, sin embargo no nos lleva a la contaminación a cero. Siempre va a existir contaminación, por lo tanto podemos hablar de un nivel eficiente de contaminación. Y el asunto es que el producto que esta empresa produce es necesario para la sociedad. Lo que se requiere entonces producir en el punto donde el costo marginal de esta contaminación no exceda el beneficio marginal que se obtiene por el producto. También podemos hablar de externalidades positivas. En este caso se trata de la diferencia entre beneficios privados y sociales. Por ejemplo, las actividades de investigación y desarrollo están ampliamente consideradas como generadoras de efectos positivos que trascienden al productor. La razón es que la investigación y el desarrollo enriquecen el conocimiento general, lo cual contribuye a otros descubrimientos y avances. Sin embargo, la rentabilidad percibida por una empresa que vende productos basados en sus propias actividades de investigación y desarrollo no suele reflejar la rentabilidad percibida por sus beneficiarios indirectos. Cuando las externalidades son positivas, la rentabilidad privada es inferior a la rentabilidad social. Por ejemplo, el primer ordenador personal fue comercializado por IBM en la década de los 80. Pero hoy en día son muchas las empresas que venden los mismos equipos y es la sociedad en general la que se ha beneficiado de este descubrimiento. El Protocolo de Kioto es uno de los instrumentos jurídicos internacionales más importantes destinado a luchar contra el cambio climático. Contiene los compromisos asumidos por los países industrializados de reducir sus emisiones de algunos gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global. El comercio de derechos de emisión es una herramienta administrativa utilizada para el control de emisiones de gases de efecto invernadero. Consiste en un mecanismo de mercado diseñado y organizado por los poderes públicos. En el marco de un acuerdo internacional apoyado por el Protocolo de Kioto como medida para alcanzar los límites de emisiones de gases de efecto invernadero. En este caso, se trata de una herramienta de la regulación económica ambiental sobre las actividades que generan una externalidad negativa, emisión de cantidades importantes de dióxido de carbono, el principal gas responsable del efecto invernadero. Por ejemplo, si una empresa tiene el derecho a emitir X toneladas de CO2 al año, es decir, le han sido asignados derechos de emisión por esas toneladas equivalentes de CO2. Si emite más, deberá comprar derechos de emisión a otras empresas para cubrir el exceso, o bien pagar el correspondiente impuesto por la diferencia. Y si por el contrario demuestra que ha emitido menos, la diferencia son unos derechos de emisión que no ha utilizado y que como cualquier otro derecho puede transferir, vender a otra empresa. Hay dos aproximaciones generales a posibles soluciones al problema de las externalidades. Cuando el sector privado no es capaz de buscar soluciones a las externalidades, el Estado se encarga de ello mediante dos formas: medidas de orden y control, que regulan la conducta directamente, y medidas basadas en el mercado que dan incentivos para que los particulares decidan resolver el problema por sí solos.